Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén viendo y seguramente de donde nos van a ver. Bienvenidos una vez más a ¿Y cómo lo hace?, el programa donde el proceso creativo de los artistas es el protagonista. Y cuando nos referimos a artistas, por supuesto, a todo aquel que de su labor hace arte. El día de hoy el programa no va a dar paso a hablar de un referente como habitualmente lo hacemos, porque el referente está con nosotros ahora mismo. Entonces este programa ahorita está de fiesta, digamos así, porque tenemos una leyenda de la historieta peruana, una persona que a través del tiempo ha dejado una huella increíble que nosotros, mi generación sobre todo, la ha ido tramontando, caminando atrás de él, tratando de seguirle los pasos, pero es bien difícil llegar a ser como el maestro. Nos referimos nada más que al maestro de maestros, Javier Flores del Águila. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Bienvenido al programa. No le escucho. Ahora sí. Siga, maestro, siga, ya le escucho, ya le escuchamos. Me agradezco por tu invitación para poder conversar contigo. Estoy viendo movimientos claves en la historieta peruana, como fue los cambios que hubo en última hora, cuando hubo el concurso de historietas en 1952. Y Sampietre despidió a todos los personajes de las tiras extranjeras e introdujo, ¿no? Es lo que estoy viendo, introdujo personajes nacionales. Entre los personajes nacionales hubo dos muy importantes para mí y para mi vida profesional de dibujante, que fue Rubén Osorio, que dibujó la historieta La Cadena de Oro, y Hernán Bartra, que dibujó Coco Vicuñín y Takachito. Había una incógnita en saber en que no se conocía el nombre de lo que se presentaba un personaje al cual se le denominaba simplemente no NN, sino el Chunchito. Y lógicamente durante el primer año de avanzada, aparte de las aventuras que se fueron presentando, hubo un concurso con los lectores para ver que propongan el nombre de Chunchito. Esto llevó a una curiosidad, porque en el último número del año, en diciembre, salieron los premiados, 4 o 5 premiados, y la ganadora fue una niña que estaba en cuarto de secundaria en el Colegio General Prado del Callao, y en cuarto de media, y ella se llamaba Nelly Pereira Semosa. Curiosamente, ella es la que le puso el nombre de Takachito. Y cómo el padre Durán y Osorio y Bartra, las dos estrellas de dibujo avanzada, le dieron el premio. Yo tenía un recuerdo muy bueno, generoso, con la familia de Hernán Bartra. Ellos ayudaron mucho a mi madre cuando ella llegó de Iquitos, porque la mamá de Hernán, que era doña Teresa Moscoso, era compañera del colegio con mi madre.
Y entonces hubo ese acercamiento. Y don Manuel, que era un buen abogado, buenísima gente, lamentablemente yo no sabía por qué dejó de caminar y por qué no podía hablar. Ya ahora que soy neurólogo, supe que él había sufrido un infarto cerebral masivo. Entonces, en el lado izquierdo, que le impedía comprender lo que se le hablaba y hablar, comunicarse y caminar independientemente. Entonces, maestro, ¿sí? un momentito. Sí. No, bueno, yo le había comentado, o sea, el video, no sé, el video es referencial, no se acelere pensando que tiene que estar al acorde con lo que se está viendo en la imagen. No se preocupe por eso, porque eso se va a repetir de nuevo y nosotros vamos a seguir hablando. Por esa parte no hay problema. Yo puse el video del comienzo, sobre todo de la historieta, el 12 de septiembre del 52, porque fue el inicio de lo que fue la historieta peruana con la llegada del padre Durán y Avanzada, y por supuesto Osito Monkey, y usted dentro de todo ese equipo. Por eso es que puse al comienzo eso. Pero como teníamos que conversar de muchas cosas, a mí me gustaría que usted nos contara un poquito cómo fue que empezó a dibujar, cómo fue que usted se interesó por la historieta, por el dibujo. Tengo entendido, según lo que usted me contó, que su mamá era una gran pianista, ¿sí?, y a la vez pintora. Entonces, me gustaría que usted nos contara un poquito cómo es que usted poco a poco se fue encaminando a esta parte de lo que es el dibujo y después más adelante de lo que fue la neurología, ¿no? ¿Cómo no? Mi madre nació en Iquitos y durante la época post-caucho, de todo ese beneficio, ese auge cultural y económico que tuvo Iquitos, producto de mi madre. Mis abuelos tuvieron 7 hijos. Mi madre, Bernardina, era la última, la 7ª, y era la engreída. Mi tío mayor había nacido en la última década del siglo XIX, y entonces él ya había estudiado en San Marcos y era farmacéutico, y tenía dotes de descubridor de algunos productos selváticos como medicamentos. Él era muy generoso con mi madre y le trajo, no quería que en esa pérdida del auge de Iquitos, ella se mezclara, entre comillas, porque hubo un deterioro no solamente cultural, sino escolar. No había gente que enseñara, porque todo se vino abajo en Iquitos. Entonces mi tío, celoso de su hermana, contrató a una institutriz francesa. Era muy frecuente en las familias pudientes ahí en Iquitos, porque por la cercanía de Europa a través de la río Amazonas. Y ella entonces recibió sus clases, no fue al colegio regular en secundaria, pero sí recibió una instrucción en idiomas, en habilidades culinarias, en habilidades de costura, bordado, todo lo que antes se decía que una chica bien tenía que saber. Y entre esas cosas también le enseñaron pintura, dibujo y tocar piano. ¿No? Entonces, ella fue la primera impulsora que yo recibí. Se casó mi padre ¿Su papá? Sí, mi padre era de la Guardia Civil, y entonces mi padre fue cambiado a Iquitos, se conocieron, se enamoraron, se casaron y vinieron a Lima a través de una vía que se llamaba el río Pichis. Entonces este río es uno de los afluentes del Guayaga, y entonces
que termina en Cajamarca, ¿no? Entonces, ahí llegaron, y ahí nací yo nací en Otusco, en una provincia de la Sierra de la Libertad. Trujillo. Y lógicamente recibí el influjo cultural de mi madre y de mi padre. Mi padre era guardia civil, pero muy orgulloso de haber sido de la primera promoción de la misión española que fue traída para fundar la escuela de policía, que fue traída por el presidente, entonces presidente Augusto B. Leguía. Ellos me incultaron una vida de honradez, de valores, y sobre todo que mi madre alentaba la cultura a través de lecturas, muchas novelas, muchos libros. Mi padre era lector así fanático de las novelas pulp, de La Sombra, Bob Savage, La Araña Negra, y con el tiempo, lógicamente también a Raymond Chandler y Ted Marlowe, ¿no? Y también a leer a James, que escribió el Halcón Maltés. Y con esa cultura, que ese verdad cultural que había en mi casa, entonces yo, al llegar a Lima, me matricularon cuando tenía 4 años de edad en una escuelita. Y el local he visitado hace unas semanas, después de casi toda mi vida, más de 80 años que no iba, y está tal cual. Ya lógicamente no es una escuelita, es una casa solariega y con un zaguán delante, que era el patio de recreo. La profesora, la directora, se llamaba Ernestina Ramírez, muy exigente, pero nos enseñó bastante. Y no me gustaba el olor de su mandil, porque parece que no se cambiaba el mandil muchas veces, pero después venía a media mañana su hija que era una jardinera, María Cristina. Todos los chicos estuvimos enamorados de ella, es decir, una encantadora jardinera que nos enseñaba con juegos y aprendimos bastante. Tenía yo 3, 4 años y yo ya estaba aprendiendo los primeros pasos para la lectura. Y finalmente, ya a mediodía, llegaba el hermano de ella, ¿no? Que también era hija de la directora, que era Felipe, estudiante de la antigua escuela de ingeniería, en que jugando nos enseñaba matemáticas. Era muy jovial y lógicamente me parece que fue el precursor de este juego de los bloques lógicos que mis hijos aprendieron durante los cambios de paradigmas educativos en la época de Odería, y entonces salíamos muy motivados de esa escuelita, ¿no? Y una cosa curiosa era que yo recuerdo que teniendo 4 o 5 años, yo la leía. En realidad, en mi condición de neurólogo y especializado en neurología infantil y del desarrollo, es posible cuando uno tiene una buena base neuroanatómica, la posibilidad de que uno empiece tempranamente a leer. Maestro, tengo entendido que usted le dio malaria cuando tenía 6 años y por eso decidió ser médico en el futuro. Perdón, no te he escuchado bien. Que le digo, estuve leyendo que usted, en una entrevista que hizo, que usted dijo que le había dado malaria a los 6 años y por eso decidió ser neurólogo, o sea, médico. ¿Eso es cierto? Sí, ¿Eso fue una motivación? Sí, bueno. Porque yo fui
vivíamos a una cuadra y media de la plaza, de la plazuela de Santo Domingo. Ajá. Éramos colindantes la casa donde vivíamos con la iglesia de la Veracruz. Y frente a esa plazuelita había un kiosco de revistas y diarios. Un señor llamado Abraham Torres, Chalaco, yo siempre decía que era el canillita de terno y corbata, siempre de negro, eterno oscuro, nos atendía muy bien. Y con mi padre se mantuvo una buena relación. Él estaba frente al correo, donde el correo era el correo, no lo que es ahora, un desastre, arquitectónicamente y funcionalmente. De tal manera que ahí conocí los primeros chistes, así se decían las historietas. Porque los días miércoles en la tarde, después de almuerzo, llegaban las revistas argentinas. El Tony, Pacurucito, Intervalo, historietas, el Gorrión, una serie de revistas que a veces al pasar, porque cuando se separaron mis padres, nosotros quedamos viviendo ahí en Veracruz, pero al frente, curiosamente, mi padre alquiló una habitación. O sea que mantuvimos siempre una presencia de mis padres y no sentimos la separación. Pero a través de Abraham Torres, él me prestaba las revistas. El banquito y el kiosco ahí en la iglesia de Santo Domingo. Yo los días miércoles, después del colegio, porque en esa época se recibía clases en la mañana y en la tarde, iba al kiosquito y él me presentaba estas revistas han llegado. Me enamoraba del Tony, sus historietas, Mandrake, El Príncipe Valiente, etc. Y ahí conocí los primeros dibujos y por ejemplo, de Harold Foster, El Príncipe Valiente. Mi madre también alentaba porque a ella también le gustaba Harold Foster, pero decía siempre que era dibujo. Como tenía formación también de dibujo y de pintura, le gustaba cómo narraba la narración y la relación de la narración, que era un lenguaje antiguo. Las primeras páginas de El Príncipe Valiente, muy fotográfico, estás enterado, era un inglés casi antiguo. Esa era la valiosa, el valor cultural que tenían las primeras historias del Príncipe Valiente. Y eso a mi mamá le encantaba y procuraba que yo que quería que yo también aprendiera inglés rápidamente. Ella tenía una profesora, entonces la profesora dijo, este es un inglés antiguo, no es el coloquial de actual. Y entonces así fue que yo conocí, fue la primera historieta con la cual yo me mostré muy entusiasmado. ¿Cuándo fue sus primeros dibujos que usted hizo? Leí por ahí también que era a los 13, 14 años que empezó a dibujar con mayor frecuencia. Bueno, sí, pero mi madre siempre me compraba cuadernos de dibujo porque ella quería que yo fuera pintor. Esos cuadernos de dibujo Rafael antiguos, que son panorámicos, y me hacía dibujar. Y como a mi casa llegaban las historietas primero que los chistes, los que podía Abraham Torres hasta devolver, los que el distribuidor le aceptaba, se iban. Pero había chistes que no le aceptaba el distribuidor. Y él se quedaba y a veces nos prestaba, nos regalaba. Y llegaban a mi casa así. O sea que esa gratuidad siempre recuerdo y agradezco mucho, porque mi madre empezó a quererme enseñar a dibujar y a pintar en base a copiar los dibujos del Gorrión, que era un personaje que se llamaba El Vengador. Después me enteré que es una de las primeras historietas que hizo Alberto Brescia, ¿no? El Gorrión, y yo hacía esos garabatos, porque decía garabatos. Bueno, el tiempo pasó,
era 10 años, ¿no? Tenía yo 14 años. No tanto. Sí, 13 o 14 años estaba en cuarta media y mi madre hubo una muy mala época en ese momento cuando entró Manuel Prado al poder y entonces hubo mucha pobreza. Mi madre tuvo que dibujar, tuvo que trabajar y entonces dedicó a la cultura. Ella bordaba sensacionalmente, cosía, bordaba, tejía con todo, con faldillo, hacía macramé para colgar las plantas, las macetas. Es decir, un artista que quería hacerme pintor. Maestro, una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? usted y Osito y Monkey, ¿usted cómo se conoció con ellos? Creo que tenían una relación, ¿no? La familia de Bartra con su mamá, ¿no? Bartra, sí. O sea, yo lo conocía por ser contemporáneo. No eran tan contemporáneos porque Jorge Bartra, el hermano de Hernán, era el que se llegaba bastante a mi casa con su papá, porque Hernán todavía está en el colegio, en el CNI de Iquitos. De tal manera que con primer contacto con ellos fue a través de Jorge. Después vino Hernán, pero yo coincidentemente cuando vino Hernán nos conocimos y circunstancialmente veía mis dibujos y me invitaban. Ya en esa época me recuerdo que una vez que fuimos a su casa en Washington, frente al local de la logia masónica, Hernán me dijo, ¿a ti te gusta dibujar? O sea, puedes venir acá, porque yo tengo un amigo que tiene, que venimos acá, pagamos a una modelo, una chica de Bellas Artes, y viene y posamos y entonces hacemos dibujos. Y verdad tenía una sala con sillas, lámparas, ¿no? Hernán Bartra y Osorio. De tal manera que, bueno, mi madre, a raíz de sus necesidades, tuvo relaciones con un ingeniero, Viale, me acuerdo el apellido, y ella le cosía a sus hijas. El novio de una de sus hijas un día vio mi cuaderno de dibujo que se llamaba Dibujo Rafael y era copia de los dibujos de historieta y le dijo cuando se despedía, me dijo, Bernita, porque así le decían a mi mamá, ¿quién ha hecho estos dibujos? Mi hijo Javier, él dibuja porque lee mucho chistes. Así, mira, yo enseño en la Academia Concha, que está en los altos del mercado central. Damos cursos gratuitos, llévalo. 2 veces por semana yo iba después del colegio a recibir esos cursos, porque ellos tenían cursos de dibujo lineal, era un dibujo técnico, dibujo artístico, que ahí me matriculó, me inscribió mi mamá, y tenía también inscripción en escultura. A mí me gustaba mucho la escultura. No, el olor a la trementina, el thinner, eso me desesperaba, me fastidiaba. Y mi mamá también se encerraba para pintar. Tenía un cuarto que se encerraba para pintar porque decía, no pintes con trementina porque me fastidia. Y así fue que yo de mis primeras experiencias así formales de dibujo. O sea, yo no fui muy espontáneo en mi dibujo profesional ahorita yo tenía una base académica. Y entonces un día le dije a Ugarte, que se llama Luis Ugarte, él era profesor, y él me dijo, vas a hacer esta sombra, estos cubos, un cubo, un cilindro. Yo le dije, ¿por qué no? Yo quiero dibujar, hacer unas más cosas desde el punto de vista artístico, porque tenían bastantes cuadros dados ahí. Y me dijo, bueno, ¿tú quieres
pintar figuras. ¿Figura? Sí, bueno, sí, yo quiero pintar figura. Y entonces, 14 años tenía yo, me dijo, la próxima te vamos a cambiar de horario y vamos a hacer clases de figura. Y yo no sabía, pues, que dibujar figuras y dibujar desnudos. Y era, pues, tenía yo 14 años, 14 años, y ahí vi mi primer desnudo femenino. Entonces me enseñaron a encuadrar y empezó. Y Ugarte me presentó un señor Goiburu, que era el profesor. Después me lo encontré también en Bellas Artes. Y era un señor muy sabio, pero sufría de Parkinson. Me llamaba la atención porque temblaba, pero él agarraba el lápiz y me decía hacer así. Y hacía sin levantar la tiza, pero el lápiz, el carboncillo de un papel craft, un círculo perfecto. Y a mí me extrañaba. Después, cuando fui neurólogo, supe que era un Parkinson, es del temblor y del reposo. Y mientras uno hace una función, se pierde. Y entonces, este señor Goiburu también me enseñó mucho a hacer piezas anatómicas con las modelos, ¿no? Y lógicamente terminé primaria, terminé secundaria. En esa época se podía terminar de secundaria a los 15 años. Yo terminé a los 15 y a los 16 ingresé a la San Marcos, en la Casona. Pero hice premédica 2 años. Y el segundo año tenía mucho tiempo libre. Entonces mi madre me dijo, en el segundo año, o sea, fue el 51, el 52, estoy hablando para ti anteriormente, sabía que había clases gratuitas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y, o sea, de extensión cultural. Así que ahí también me matriculó y yo asistía, pero tenía que asistir ya a la universidad, ya no era como el colegio, ahí sí que había que estudiar, ¿no? Y entonces ahí el 52, el 53, al año siguiente, estando yo ahí en Bellas Artes, ya entré a la Facultad de Medicina y tuve que dejar ya estaban en la universidad, en San Marcos, en Bellas Artes, ya estaban Osorio y Bartra, ya habían llegado a Lima y residían. Nunca nos cruzamos. Y ahí aprendí bastante con respecto al dibujo. O sea, mi formación, a veces decían esto de historieta, no, tenía algo de académico, ¿no? Siempre queda bastante de cuando uno le enseñan, ¿no? Porque me acuerdo, me dijo Ugarte, ¿sabe qué? Lo mejor, consíguete un libro, vete a la casa del ingeniero y venden un muñeco articulado. Porque veas cómo esto se llama escorzo, me decía, ¿no? La perspectiva del brazo y todo. Entonces esto vas a aprender. Y compra ahí el libro de Andrew Loomis, el dibujo de Fourier de todo su valor. Y, clásico. Y ahí un muñeco articulado, ¿no? Y fui a la librería No, maestro, yo quisiera que usted siga hablando porque hay que escuchar toda su trayectoria. Toda la entrevista. Pero hay que... Sí. No, me gustaría hablar ya ahorita porque el tiempo se va rapidito, acuérdese. Ya llega el cura Durán y sale Avanzada, y ahí es donde usted entra ya a tallar como historietista. Ya usted venía de una preparación académica más o menos y tenía conocimientos de eso, y pues entonces, ya apareció Avanzada. ¿Cómo fue la entrada a Avanzada? ¿Cómo llegó usted a reemplazar a Osorio para ser el padre Lafuente? Claro, estaba, un día fuimos de visita a la casa de doña Tere Bartra. A mí me impresionaba verlo enfermo a don Manuel, y
Y entonces quedamos en vernos, porque me dijeron, ¿sabes qué? Hernán ha ganado un concurso de última hora. Y yo quería verlo, me dijo, sí, me estoy haciendo boquellanta, mira, estas cosas tenía un poco desordenado en ese famoso cuarto, también bien desordenado, pero así son los artistas, pues, ¿no? Entonces, y de repente un día, en 1954, nos encontramos y me dice, Javier, ¿tienes algo has hecho un dibujo? ¿Dónde has hecho? ¿Quién te ha enseñado? Mi mamá le decía, sí, pero esto es académico. Sí, me olvidaba que mi mamá, pero era, yo me hacía copiar los héroes de historieta. ¿Ya te gustaría trabajar en Avanzada? ¿Avanzada? Sí, estamos sacando una revista. El padre nos ha llamado el padre Durán, jesuita, muy bueno, y estamos preparando una revista para niños. Y bueno, con el tiempo vamos a necesitar dibujantes. ¿Te animarías? Bueno, si puedo, si tengo tiempo. Hasta que un día me dijo, al año siguiente, en agosto de 1954, fíjate, ¿hace cuánto? 80 años. Me dijo, ¿tienes tiempo? A las 12 del día, en la avenida Petit cuadra 1, 124, en esquina con 28 de julio. Espérame que queremos conversar contigo. Quiero conversar contigo para ver a dibujo Avanzada. No, yo no quiero trabajar en Avanzada porque no soy dibujante. No te preocupes. Entonces, estaba yo parado ahí. Una de mis virtudes que siempre me han inculcado en mi casa, la puntualidad, yo llegué antes. Pero también Hernán llegó con otra persona. Me dijo, hola Javiercito, ¿cómo estás? Gracias por venir acá, te presento a mi amigo. Quería conversar contigo, él es Rubén Osorio. Es Osorio, pero le decimos Oso. Y Oso quiere hablar contigo. Hola, me dijo Osorio, me dio la mano y me dijo, Javier dice que, Hernán dice que dibujas. ¿Quieres dibujar en Avanzada? Así me dijo, ese fue su saludo. Y entonces me tomó de sorpresa y dije, sí, pero yo no soy dibujante ni tengo mucho tiempo para hacer. Me dijo, no te preocupes, yo te enseño. Y ya, ¿sabes dibujar a tinta? Sí, me han enseñado a dibujar tinta, me han enseñado lápiz y todo. No, la tinta quiero. Entonces, vamos a cambiar el formato de historietas. Yo ya he dejado una historieta de Misiones, pero vamos a poner muchas páginas escolares. Necesitamos dibujantes buenos para esto. Bueno, me dijo, pues yo nunca he hecho páginas escolares. No importa, yo te enseño. Bueno, pues ya. Entonces, de todas maneras, tienes que ir a Pescadería, ahí donde está a la vuelta del Parque Jordano, frente a lo que ahora es la oficina del primer ministro. Me dijo, ahí está la oficina de las misiones. Bueno, obras pontificias misionales. Entonces me fui y me presentaron me presentaron a Alberto Fujiyama. Era un tesorero, de tesorero de Avanzada, recontra serio, pero buenísima gente. Exigente, eso sí, pero siempre me llevaba muy bien con él, porque yo no estaba muy detrás de él porque no tenía tantas expectativas económicas. Tenía necesidades, pero mis padres pues estaban bien, entonces, pero los dibujantes nunca han estado, pues nunca han empezado millonarios. Entonces, caí bien ahí, pero me llamó como al
me encontré con Osorio y me dijo, quiero verte en mi casa, que es en Breña, Quirón Carguas, frente al Colegio de Rosa de América. Perfectamente, voy. ¿A qué hora puedes ir a las 9 de la mañana? Sí, no tengo clases de la universidad. Fui. Entré, me hizo un tablero enorme. Me enseñó, ¿qué es esto? De este tamaño, una tira. Esta tira es la que estoy dibujando, me dijo, esta es la cadena de oro. Quedé mudo porque los originales de la cadena de oro son sensacionales. Eran de Juan Santos con la cadena saltando de un árbol en alto, los primeros planos de Juan Santos. Quedé impresionado y me dijo, quiero que tú hagas esto, pero con el tiempo. Ya así va a ser. Le digo, pero yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto, te enseño. Bueno, entonces, pero vas a empezar con una página escolar. Y me enseñó una página del Linneo, el botánico, ¿no? Que él había hecho, me dijo, mira esto, este es el encuadre, son 5 cuadros, tú búscate láminas, te voy a dar unos biliquen, no los copies, ¿no? Busca tú tu resto para que tengas referencia, hazme una página sobre Mozart, acá está el texto, te lo doy y lo he escrito Alquí Altaz, que es el seudónimo del contador español de avanzada. Es un señor muy leído y perfecto, jefe de redacción, pero no deja pasar una cosa. Entonces le hice la página, eso fue en agosto de 1954, y presenté como a los 2 o 3 días le llevé la página. Entre las láminas que te he enviado está esa página, ¿no? Y también está en la portada donde están las partes. Y ese era el número 17 de avanzada con que yo empecé. Y le dije, me llevé, es muy delgada líneas, es que no se hace con pluma, me dijo. Es que no tengo, yo usaba esa pluma, fui a la casa de ingenieros y me dieron esa pluma, pero al dar la curva se abren. No, así te hace la noche. Y estas letras, yo las he hecho, no, tenemos letrista, me dijo. No, vamos a publicarla de todas maneras. No sé qué número, pero la vamos a publicar. Perfectamente, le digo. Entonces, pero tienes que prepararte para hacer páginas escolares. Después pues, quiero que me reemplace porque queremos ya todo. Voy a dejar la dieta del Padre La Fuente. Queremos que tú lo hagas. No le digo, fíjate, no utilices pluma, utiliza pincel. Yo te enseño. Todo lo decía yo y yo decía, tienes que hacer oblicuos para que saber el tamaño de la página. Yo te enseño. Y así era en serio, me enseñaba todo. En serio, le tengo mucho respeto, mucho conocimiento a Osorio. Él me enseñó a dibujar. Y así fue que empecé, primero con mis páginas escolares, que tú has visto algunas originales, sí. te enviar. Y entonces, el Padre La Fuente. El Padre La Fuente fue el reemplazo de una historieta que se llamó en el primer año de avanzada en 1953, que era Muerte en la Misión. Ajá. Esa era de la época del caucho, pero una época no bien elaborada, me parece, porque yo sí me he documentado bien para serlo misteriosa y tener unas páginas. Y me dijo, yo dejo este personaje y tú vas a hacer. Te voy a conectar con el Padre Guayar. El Padre Guayar ha llegado de la selva peruana, está trabajando como salvaguarda por la zona del Cenepa, y entonces él tiene bastante material, me dijo, de los salvadoreños para que tú hagas una primera historieta de prueba para de la primera historieta con el Padre La Fuente. Yo lo he hecho como así, pero pues, tienes libertad para hacer las
hacer lo que tú quieras. Y yo salía ¿Cuántas historias del Padre de la Fuente hizo usted? Sí, entonces y ahí yo empezaba el Padre de la Fuente, me agarró, ¿tú eres el nuevo dibujante? Me dijo, No sí, yo soy el director de la revista. O sea, 2 meses, 3 meses, y él no sabía que me había aceptado dibujante. O sea, y después me enteré que varios de sus compañeros de Bellas Artes habían postulado para entrar a avanzada, pero para dibujar historietas pues es otra cosa, no de que te la vas, si bien existe la base del dibujo artístico, es otra cosa la historieta. Así que me dijo, está muy bien, ¿dónde has estudiado? Me dijo, yo dije en San Agustín. Agustino. Bueno, no, pues yo soy Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas historias hizo del Padre La Fuente? Yo hice como 4 o 5 historias anuales, de 12 capítulos, 12 capítulos o páginas de 3, se publicaban durante un año. Pero también hice algunas cortas del Padre de la Fuente, de 4 páginas, de 6 páginas, de 8 páginas, para que sea publicado en un solo. Y entonces ya fui modificándolo un poco al Padre de la Fuente. Y el Padre Julio, que era su asistente de la Fuente, también lo persistí, por eso que ese personaje fue creado por el poeta loretano Víctor Raúl Hidalgo Moreno. Todavía vive en un departamento de las Torres de Limatambo. Ha sido premiado porque es un poeta, creador del grupo Gubinsana de Iquitos, muy inteligente. Maestro, usted ha incursionado en casi todos los géneros, ha incursionado en el policial, western, bélico, histórico, religioso, incluso hasta humor hizo, pero del western me parece, precisamente el que estamos viendo ahorita, Oklahoma Jim, ¿cómo concibió eso? ¿Quién se lo pidió? Yo ya por esa época podía poner algún dinero y a través de Abraham Torres, el Canillita, empecé a coleccionar historietas. Y entonces entre las revistas de historietas que llegaban era una que era Cine Misterio. Y Cine Misterio era fotonovelas, fotoaventuras. Y tenía una de western, eran italianas porque lo editaba Abril, Cesare Civita, en Argentina, y entonces tenía un personaje que se llamaba Arizona Bill, creo, Arizona. Y esto fue que un día, cuando ya empecé a dibujar el Padre de la Fuente, me mandó llamar el Padre Durán y me dijo, Javier, ¿te animarías a hacer una cogollada? Una cogollada de oeste. Le digo, sí. A mí me gusta, siempre me han gustado los dibujos y las películas convoyadas, porque ese era el término que pronunciábamos todos, ¿no? Las convoyadas. Y por eso acepté en el paquete del primer año de avanzada una historieta que se llama Billy Kid, ¿no? Entonces, esa fue una primera historia y era western, y a mí me gustaba mucho. Me dice, a ver si te haz una prueba, te dejo a tu libro, le digo los personajes, todo. Tú sabes que en esa época no había religión, la única religión era el quien saca primero lo mata, me dijo. Entonces no te exijo nada, lo que sí te exijo en Padre de la Fuente, ¿no? Pero aquí tú eres libre de hacer como quieras la historieta. Y le presentó y se entusiasmó y me dijo, ¿de dónde estás a ti
un cowboy con chaleco. Le dije que yo he visto la película A la hora señalada con Gary Cooper y Grace Kelly, que es de suspenso, porque era de Hitchcock. Y me gustó el vestido del sheriff, que era pantalón negro blanco, la camisa y el chaleco negro. Me gustó y entonces lo puse ahí a Oklahoma allí. Y para el contraste me dijo, esa página va a salir a color. Así es que podemos, porque nos ha sobrado un montón de color rojo. Entonces vamos a hacer un personaje que tenga que ver con el color rojo. Ya pues le digo, como le podemos poner, en esta época era Henry Bradley, el campeón de automovilismo, y le puse Bradley el rojo, porque tenía que decir al día siguiente el nombre de la historieta. Así entró, hice 2 historias de 2 como le gustaron mucho al padre Durán. Bueno, ¿y el Capitán Alas? ¿Cómo hizo el Capitán Alas? Porque después vino el Capitán Alas, o Marcelino Pan y Vino. Sí, Capitán Alas fue curioso porque ya fue mi interés, porque tú sabes que en esa época, cuando salió Avanzada, era la etapa posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero había la guerra de Corea. Y entonces y además en Argentina, muchos dibujantes dibujaban historietas de guerra, porque eran muchos pues de los italianos que habían tenido que dejar Italia y recalaron en Brasil, en Uruguay y en Argentina, por el Atlántico. Y entonces había muchos personajes de guerra y me entusiasmado que hubiera los nuevos aviones. Y había un avión X2, que con el piloto Powell era supersónico, el primer avión supersónico, era espía y como un dron empezó a volar sobre Rusia, pero al tercer o cuarto vuelo lo bajaron los rusos y fue prisionero. Entonces yo quise hacer una historia con ese avión y no fui a buscar ahí en la Galería Mogollón y no tenía un modelo, no había de eso. Hasta que se me ocurrió, voy a ir a la embajada pues de Estados Unidos, que estaba en la Avenida Wilson. Y entonces fui en Paseo de la República. Y entonces le pedí una carta a los de Durán. Bueno, de verdad, no sé si te consiguieron. Entré, me enviaron a las Relaciones Públicas una señorita súper amable, hablaba castellano muy bien, pero chapaleando un poco, y me regaló un montón de fotos, no solamente mi hijo, tenemos unas fotos de divulgación, porque va a haber un cohete, Estados Unidos va a lanzar un cohete tal vez a la luna. En esa época pues ¿quién pensaba eso? Así que me dio fotos del primer transbordador. Por ahí tengo yo las fotos hasta ahora, las fotos del avión espía, que era un avión que iba colgado de una fortaleza, porque la autonomía no era total de ese avión espía, tenía que pasar la estratosfera y ser despedido, o sea, no salía de tierra. Y me regalaron fotos así, pero por supuesto con la foto que decía secreto, pero no es secreto porque divulgaba, ¿no? Y con su versión en inglés la foto. Y así hice el Capitán Alas, por eso son las 2 o 3 historietas que hice, 3 o 4 historietas de Capitán Alas, fueron con inventos sobre nuevos aviones, porque me sirvió bastante esas fotografías. Y además...
Se congeló. Se congeló. Vamos a comerciales porque parece que se quedó congelado el maestro. Vamos a comerciales y regresamos un momentito. Maestro, ahora sí, ¿me está escuchando bien? Me veo y te veo. Ah, ya. No, entonces, ¿sabe que nos queda? Lamentablemente, yo le dije, el tiempo pasa volando, volando. Yo dejé que usted cuente su historia, porque usted acá usted es el invitado, no yo. Así que, pero nos falta algo. Me di con la sorpresa de un cómic espectacular que vi, tengo 6 páginas ahí que me volvió loco. El señor Sick. Ese es el policial, el género policial que usted también incursionó. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estructura usted esas páginas? Yo tenía algunas ideas así de un personaje, digamos que tuviera poderes mentales, porque vino acá una persona que decía que doblaba las llaves con la mirada nomás. Uri Geller, ¿no? Y entonces y yo no creía mucho, pero yo había leído a algunos autores americanos cortos como Ray Bradbury y otros autores que hablaban de esta ciencia ficción, y entonces se me ocurrió un personaje que tuviera telequinesia, es decir, que pudiera mover los objetos con la mente, hacer telepatía, hacer todo. Y como yo ya estaba metido en la neurología, me pareció bastante interesante hacer algo así, basándome también en algo científico. Entonces había un valor determinado en el señor Sick, en que las cosas que no se puede hacer así con telequinesia o telepatía, y otras cosas que no se pueden hacer. Entonces, yo también respetaba ese criterio científico para cuidarme en esa tierra de nadie. Eso no es fantasía, eso no es factible, ¿no? Y entonces es un mago, ¿no? Entonces este fue un capítulo experimental y le gustado son. Salió muy bien, a mí me ha gustado muchísimo. Sí, me dijo, oye, daste otra historieta. Maestro, ahora hay que hablar antes que se nos acabe el tiempo, tenemos que hablar de Selva Misteriosa, que es el trabajo cumbre de usted. ¿Cómo estructuró eso? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Influenció las lecturas que usted tenía de la guerra esta de la sal, Samana? Sí. Yo ya había estudiado Sangama. Neurología. Yo ya me había recibido médico, había hecho 2 años de especialidad de residencia en el Hospital Santo Toribio en Mogrovejo, que era hospital neurológico, actualmente es el instituto. Y ya eso fue un concurso, maestro, eso fue un concurso del diario El Comercio, ¿no es cierto? Sí, entonces yo pensaba participar, pero dije no tengo tiempo. Muy pocos neurólogos había en esa época en los hospitales, hacía guardias en 2 hospitales, en el hospital de policía que yo trabajaba y también en el Instituto de Ciencias Neurológicas me contrataron. Había muchas, en las clínicas me llamaban y en realidad no tenía casi tiempo. De tal manera que yo no pensaba participar en
en el concurso de historieta peruana del comercio. Pero mi familia, mis amigos, Bartra, y me decía, oye, preséntate, nosotros tampoco pensamos ganar el concurso cuando nos presentamos, o sea, no pierdes nada. ¿Tienes alguna idea? Hazte de la selva, pues me decía Bartra, con todas las cosas, pues, cuenta cosas de la selva, su historia. Sí, exacto. Entonces, entonces voy a hacer algo de la selva. Y voy a preguntar a tu mamá. ¿Tu mamá sabe un montón, me dijo, de leyendas, porque he escuchado que conversa con mi mamá, con mi papá, y entonces sabe bastantes creencias de la selva y todo, de tal manera que consulta con ella, me dijo. Bueno, me dice, y entonces hice una fantasía en la primera página era 12 tiras de lo que querían en el comercio. Yo hice y puse una especie de misterio, ¿no? De una oscuridad, y le titulé El Finado. Finado es el término que le dan a los muertos. Claro. ¿No? Casi todos dicen, es el finadito, es el muertito, y a veces dicen el cadáver, a veces dicen el cadáver, que es la palabra técnica. Entonces, maestro, el estilo que usted tiene de pincel y de trabajo que está en Selva Misteriosa, su estilo de dibujo es muy parecido a Brescia. Usted tiene una gran influencia de Brescia. Sí, primero que yo tenía muchas lecturas. Yo había leído Sangama y Selva Trágica, que no tengo los libros de Arturo Hernández. ¿Es familiar suyo? Arturo Hernández es familiar suyo, ¿no es cierto? Porque se apellida del Águila. Sí, exacto. ¿Es familiar suyo? Del Águila era así. Ya. Entonces, él además fue jefe después me enteré, de sanidad, porque era médico de sanidad naval en Iquitos, y tenía tiempo de escribir. Entonces yo dije, yo también voy a hacer. Entonces me inspiré en esas novelas, siempre me gustaban esas novelas, leía los cuentos de Ríos Izquierdo, y también ya me había interesado bastante con La sal de los cerros. Sí, a los famosos campas, que eran pues, ¿por qué están tan pobres? Y leí a Stefano Varese en la sal de los cerros. La sal de los cerros, que es una identidad él dice, identidad para la etnia shánica. No son campas, es una etnia shánica, que tiene vestimenta, todo, un trabajo muy bonito, que fue publicado en la época de Sinamos. Yo conseguí el libro original, no lo llegué a conocer. Después me presentaron a Alberto Chirif, es un antropólogo, y empecé a leer bastante sus artículos sobre como decía, la selva después del caucho. Un trabajo interesantísimo desde el punto de vista antropológico, netamente científico, todo lo que pasaba, los huitotos, los boras, es decir, lo penoso fue que Arana no fue castigado nunca, ¿no? Y fue incluso senador, y le rindieron honores cuando murió, y era el gran depredador de la selva con el caucho. Y entonces, ¿Cuántas historias tiene Selva Misteriosa? 9. 9 historias. 9. No tienen, muy pocas tienen final feliz. Todos son, los finales los dejaba yo los lectores. Y parece mentira que, a pesar de que era una tira que solamente salía una diaria, había personas que comunicaban a través de Chiarella, a través de que escribían cartas, en que
y que querían saber o les gustaba que yo utilice, por ejemplo, el hablar del loretano. Entonces, a veces decían en algunas cartas, solamente falta escucharlo en audio y seguro que suena la entonación de nuestra tierra, decía alguna carta. Y efectivamente yo decía siempre que yo quería darle la voz a ellos. O sea, nosotros acostumbrados en Lima somos los nosotros. Las noticias son siempre nosotros los limeños, no soy limeño, ¿no? Los limeños son los nosotros, los que tenemos la razón. Y además me disgustaba que cada vez que había un personaje loretano o de la selva en programas cómicos, hacían burla de su entonación realmente cuando su entonación, su cantito es un aspecto cultural, a mí me parece importante, porque el hablar charapa que dicen, a mí me gustaba mucho, tenía mucho. Hernán Bartra murió hablando igualito, él tú lo viste en los días de la historieta, cuando él se presentaba, seguía pues hablando así, sí, hablaba igualito, con todas las tierras y los dichos de la selva, ¿no? Y entonces dice, este es el habla de los otros, no es las aguas de los ellos, no es el habla de nosotros, decía yo, no sé qué yo voy a hacer. Y entonces empecé a poner pie de página, pues en este caso sería pie de tira. Claro. No sé si tú tienes el libro de Letra Misteriosa, y entonces se ve en una serie de páginas, se utilizan términos y hago el pie de tira para que se sepa. ¿De qué se Aparte, trata? después me enteré que Alberto Shirif, el antropólogo, publicó, ya cuando ya se había publicado Selva Misteriosa, es un diccionario amazónico excelente, que lo vi en Virrey, y un día que no tenía plata, no pude comprar, y cuando fui, había volado en Sur, en Virrey, en Crisol, en Ibero, no hay nada, no hay ninguno de esos. Me dije, fue un bestseller, me han dicho en Ibero, me dijo. Maestro, cuéntenos rapidito cómo es eso de que en el 2018 Editorial Planeta llevó Selva Misteriosa a publicarlo de los distintos librerías de Lima y de Latinoamérica. 2018. ¿Cómo pasó eso? Cuéntenos ese rapidito eso para hablar un poquito más. Sí. Yo me reunía con gente de Nazca, sobre todo Gabriel Zárate, Iván Castillejo, Puerto Costa, Galván, ¿no? Roger Galván. Siempre me decían, oye, hay que ser misterioso, y yo decía, ¿sabes qué? Ya el habla y todos los argumentos son antiguos, habría que modificar todo el texto. Y hasta que me recibe una llamada de Migoya, Hernán Migoya, me dice, oye, Javier, yo soy Hernán Migoya y estoy interesado. Me he estado reuniendo con gente con nazcudos, como sé, de Nazca, están y quieren. ¿Y por qué no haces esto? Yo te ofrezco conexiones con Planeta, y yo le había dado al doctor Costa, a Mario Lucioni, una copia completa, de la historieta completa, todas las 770 tiras de Selva Misteriosa, en fotocopias, en paquinitas de 4 tiras. Les había hecho fotocopias, le había regalado a mí no me ha regalado, a mí no me ha regalado eso, Tú no estabas en el Perú. Pero yo sí estaba en el Club Nazca, acuérdense que yo fundé el Club Nazca. Entonces, Migoya sí tuvo acceso a esa página.
esto se puede ser un éxito. Y habló con Planeta, los de Planeta me citaron, la señora Puma, que estaba en Relaciones Públicas, después Miyagi, la chica muy atenta, y del Castillo, ¿no? Castillo. O sea, gente muy generosa con la historieta, me inscribieron, me ofrecieron, me dijeron, no sé si, después que conversamos, dije, usted nos ha impresionado mucho personalmente, y eso entonces, ¿sabe qué? Nuestra propuesta económica, vamos a mejorarla. O sea, en mi presentación, cuando yo vamos a mejorar mucho lo que le habíamos ofrecido, pero quisiéramos hacer un contrato de exclusividad, porque esto se puede publicar, se puede divulgar, se puede traducir a catalán, se puede traducir a portugués, para que entre a Portugal, a la península ibérica, me dice. O sea que, pero sí quisiéramos una especificidad, ¿no? Ser los únicos que trafiquen eso. Bueno, dijo, acepté porque las ventajas que ellos me ofrecían, yo no pensaba en 1918 que me iban a ofrecer a alguien un producto de 50 años antes. No, pero es que ese trabajo es de calidad. Ese trabajo es lo mejor, maestro, que usted tiene. Es excepcional ese trabajo. Es realmente excepcional. Y nosotros lo sabemos apreciar, los que sabemos de historietas y eso lo apreciamos enormemente. Maestro, nos queda 5 minutos nada más. Tenemos 4 para decir unas cuantas cositas más y si usted se despida. Nos ha quedado en el tintero Marcelino Pan y Vino, El Santo de la Espada, El Otorongo, las cosas que hizo con Renzo en Carboncito. Sí. Tenemos para hacer otro programa exclusivamente para hablar de eso. Lamentablemente, usted sabe cómo es esto, 1 hora exacta. Yo dejé que usted hablara al comienzo del programa porque usted necesitaba decir todo eso y yo no lo quise interrumpir, pues. Sí. Pero se nos va a ir el tiempo. Así que, rapidito lo de Carboncito, porque seguramente Renzo por ahí está chineando que estamos hablando también de esa participación que tuvo en el 2010 con él. Ha recibido 2 homenajes muy importantes, o 3, tengo entendido. La historieta y su autor de Nazca, el Club Nazca le dio un premio, el premio homenaje al grupo Taller Ja, en el año 93, y ese que está ahí en el encuentro de la Casa de la Literatura, que también se rindió un homenaje a usted, ¿se acuerda? Usted ha tenido 3 grandes homenajes de parte de los que lo admiramos, aunque yo no estaba en alguno de ellos, pero sí al final, en el 18 sí estuve, y creo que se lo merecía completamente, maestro. Usted realmente es una estrella. Es usted un referente y es una leyenda viviente de la historieta peruana con un estilo que no he visto más que en otros países, ¿no? Realmente, ahorita hay unos chicos nuevos que han hecho unas cosas muy buenas como Morocho, como Diego, como Rosado, a Antonio Díaz y ellos. Pero maestro, usted el estilo clásico que tiene es sorprendente para mí y realmente lo admiro por eso. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, no tenemos que hacer otro programa, maestro, de verdad, pero esta vez tiene que estar usted sentado acá porque así vamos a tener una mejor interacción. Le dejo para que nos diga algo, unas cositas. ¿Cuánto nos queda, señor director? 4 minutos. Tenemos 4 minutos. O sea, dígame de qué más quiere hablar rapidito y le doy 1 minuto para que se despida. ¿De qué más quiere contarnos? No sé. A mí me ha parecido sensacional, increíble que una historieta que se publicó hace 50 años tuviera la acogida con que ahora, después de la publicación de Selva Misteriosa, porque me ha llamado gente
Y me han mandado cartas, notas, gente que no había nacido cuando ya no se publicaba Selva Misteriosa. Claro. O sea que se publicó hasta el 2000, hasta 1974, y ha habido gente que ha nacido después, gente de veintitantos años, jóvenes que Morocho, Mechaín, ¿no? Gente así, 5 estrellas actuales, se han acercado, se ha dejado Águeda Noriega, se ha acercado Brenda Román, Carla Sagasti, Evelyn Núñez, que me dijo su historieta no es una tira, me dijo Evelyn Núñez. Le voy a presentar mi tesis que he hecho para la Católica, con la Universidad de Lima, creo que Selva Misteriosa es una novela gráfica. Claro. Y verdad, conversamos, estuvimos conversando ahí en un Starbucks. Y es costumbrista. Me regaló el CD, me ha comentado lo que significó publicar Selva Misteriosa durante el gobierno de Velasco, en un libro que también cuenta con los comentarios de Juan Acevedo y de Carla Sagasti, muy generosos todos. Y entonces, yo hasta ahora a veces, ¿será posible que todos crean algo que hice contra el tiempo, un divertimento, en ciertos tipos libres, haya tenido tal repercusión? Yo le agradezco mucho, mucho, y en este momento quiero como agradecerte a ti, que es realmente inesperado. Se aprecia la calidad, maestro. Nosotros apreciamos la calidad y su trabajo es de alta calidad. Gracias. Maestro, rapidito, cuéntenos para lo de Carboncito, ¿cómo fue? En el 2010 le permitieron, le llamaron para que usted colaborara con ellos. No, se presentó Renzo, me buscó porque quería un artículo. Carboncito estaba presentando a los dibujantes peruanos. Había he hecho un reportaje a David Caliquio y a otros dibujantes que se presentaban en Carboncito, y me dijo, yo soy el editor de la revista, me trajo toda la revista, y estuvimos conversando cómo hizo algo así parecido. Vino acá a la casa, no sé cuántas tazas de café tomamos, pero me parece que vino él como a las 5 de la tarde, se fue hasta las 10 de la noche, dio algunas de mis cosas, y después nos despedimos, y de repente, como a los 2 o 3 días, maestro, quiero que me dibuje un par de páginas. Le dije, pero hace tiempo que no hago nada, veo. Y un par de páginas no se hace casi nada. Usted puede, es así, el que sabe, me dije, y hice 2 páginas. Ya. Maestro, una cosita, rapidito. Usted incursionó en humor también, con Misia Jacín, Misia Jesuita, algo así se llamaba. ¿Perdón, cómo? Que usted incursionó en humor para la revista El Trome. Hizo un intento con no sé cuántas tiras de Misia Jacinta, algo así creo que se llamaba. En la que estábamos hablando, de la viejita Cucufata. Sí, después hice alguna otra tira, sí, también de aventuras. No, pero me refiero a humor. Hizo esa tira especialmente porque le habían pedido una tira de humor para El Trome. Sí, yo hice una tira, Misia Jesucita, que era el tipo de una santurrona limeña de iglesias, pero hipócrita, y entonces esa era la idea de El Mundo Pizarro y de Cabero y Gúrgiza, El Mundo Pizarro, tenor consagrado, pero en este caso editor, y con Freddy Rezongón, un escritor cómico de televisión, y Cabero y Gúrgiza, dueño de Canal 2, y
vinieron a proponernos para hacer, se presentaron en la oficina de Osorio porque querían hacer una revista de historieta. Desde el principio, bueno, se presentó también sorpresivamente, fue Sofocleto, un fuera de serie, se sentó en una máquina de escribir, dijo, y se hizo la Cenicienta, creo, en clave de humor, en media hora, una hora, y lo dejó, esto públicalo. Y entonces hicimos esto, yo tenía otra idea del humor, yo me gusta mucho el humor que no te hice medio psicoanalítico, no sé si has visto el humor el argentino, el que hizo en la revista Marca. Sí, exacto. Y perfecto. O sea, maestro, usted ha estado en todos los géneros, o sea, lo único que le faltaba era hacer caricaturas. Nunca hizo caricaturas. Sí. Hice caricaturas para el Trome, de futbolistas. ¿Así? ¿No los has visto? No te los he enviado. No. Tiene que pasármela para verlas. En el Trome han salido. ¿Cuánto queda, señor director? Nos queda 1 minuto, señor maestro. Ya, ahora sí, tenemos que despedirnos, no hay más. Muchas gracias. Despídase, como debería despedirse de su hija que está en Canadá, del otro la hija que está, no sé si está en Lima, y iba a despedir de todo el mundo, acuérdese. Mis nietos de Canadá y de Estados Unidos son los proveedores ahora con los famosos libros de historieta que me traen en inglés, en castellano, casi siempre en inglés, las novedades. Entra sobre todo mi nieto de Canadá. Siempre que voy a visitarlos, a veces me digan, vamos a esas tiendas, abuelito. Abuelito todavía me dice. Y me muestra esas tiendas que son más grandes que WOM, que son de historietas, ¿no? Que tú debes haber visto. Claro, en Europa, sí, es increíble. Y hay para escoger, pues. Ahora sí, maestro. Ya. Muchas gracias. Despídase de su público que lo admira, de toda esa muchachada que está viéndolo ahora. Ahí está el doctor Costa seguro mirando esto, seguramente está el doctor Costa, está Gabo, está toda la gente del grupo Nazca, Carri, todos los chicos nuevos también están viéndolo. Que siempre han creído en mí, que son los que me incitaban o incitaron a Migoya para hacer esta recopilación en el libro de Selva Misteriosa, ¿no? Que son los nazcas, como dice Migoya, son los nazcas que hemos seguido viéndonos. Los nazcudos. Sí. Bueno, ahora sí. Y también mi reencuentro que tuve contigo, estuve mucho gusto cuando te vi en la presentación en el Cultural Norteamericano de Juan Acevedo. Y conversamos también con Juan Rivera Saavedra. Ah, claro. Ya estaba con medio Oscategui y ya se estaba yendo, ¿no? Sí. Ya estaba fallando la memoria. Ya. Bueno, ahora sí, maestro, muchísimas gracias. ¿No? Un grande era. Ah, sí. Ahora sí, muchísimas gracias, maestro. Lindo homenaje a Juan Rivera Saavedra en este momento. Sí, allá donde seguramente está. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a tener otra, maestro, porque se nos ha quedado muchísimo por hablar. ¿Ya? Sí, pero esta vez sí, aquí para poder intercalar mejor las ideas. Muchísimas gracias, se lo agradezco por el tiempo. Y pues nada. Por estos momentos de recuerdos, de nostalgias, que de eso vivimos los viejos también. Gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte para usted y para su señora, que seguramente también está viendo. Un abrazo fuerte. Sí. Y ahora se iré a visitar para que me regale esas fotocopias de Selva Misteriosa. Me debe eso. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. El día de domingo es el Día de la Madre. Un besito para todas las madres, para todos los que tienen a la mamá ahora con ellos.
orgullosos deben estar. Yo, mi mamita está en el cielo, como de muchos de mis amigos, la estamos extrañando muchísimo. Ustedes aprovechen a su madre si la tienen ahora, que es el bien más preciado que tenemos o que tienen ustedes en este momento. Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos viniendo con un nuevo programa, ya lo estaremos anunciando. Y pues nada, pásenla muy bien. Nada, viene los memes, ¿verdad? Me había olvidado. La ley es igual para todos, menos para los plebeyos. Me dijiste que era el amor de tu vida, pero tengo 7. Ah, mira esta, usa el móvil para cosas constructivas. Nah, usa el móvil para memes, eso sí. Esta es la mejor etapa de tu vida. Yo, saldo actual, $7. Ese no sé, se parece a alguien. Ahora sí, un abrazo para todos, para las madres especialmente, y ya nos estamos viendo la otra semana. Chao para todos. Uno, dos, tres, cuatro.